Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a repasar el tema número 3. Para ello, vamos a compartir la pantalla y empezar este repaso. El tema de hoy es de la formación de los contratos. ¿Cuáles son los requisitos para la formación de los contratos? En nuestra legislación lo encontramos en el artículo 452 del Código Civil y son 4. El consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma. Cada uno de estos requisitos esenciales para la formación de los contratos los vamos a ir repasando uno por uno. En esta oportunidad vamos a ver todo lo relacionado con el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es el requisito esencial para el perfeccionamiento del contrato, que consiste en la manifestación de voluntad de celebrarlo y de conformidad con su objeto y causa. ¿Cuáles son los elementos del consentimiento? El consentimiento tiene dos elementos indispensables, que es la oferta y la aceptación. Estos dos elementos, al conjugarse, da origen al consentimiento. Tiene que haber una oferta, tiene que haber una aceptación de esa oferta, y de esa conjugación de ambos elementos surge el consentimiento. El consentimiento puede ser expreso y puede ser tácito. Cuando es expreso, se conoce de forma objetiva. Por lo tanto, esto se expresa de forma verbal, de forma escrito, u otros signos inequívocos que no admiten duda o equivocación. Esos signos inequívocos pueden ser, por ejemplo, una afirmación con la cabeza, o puede ser en una venta de periódico, sabiendo cuánto cuesta el precio, la persona levanta un periódico y simplemente deja el dinero y no dice ni una sola palabra y se lleva el periódico y deja el precio. Entonces se va a entender que ha querido comprarlo, obviamente. Entonces de esa manera se puede entender lo que son signos inequívocos que hacen presumir sin lugar a dudas de que se ha querido dar el consentimiento. El consentimiento tácito se presume de la conducta que realiza el sujeto. Por ejemplo, el heredero forzoso que, sin aceptar expresamente su herencia, vende los bienes que forman parte de él. Al vender, en este ejemplo, el heredero parte de la herencia que todavía no ha dado su aceptación expresa. Sin embargo, por el hecho de tomar y vender parte de esa herencia, entonces se presume que está aceptando tácitamente. ¿Qué es la oferta?
Es la invitación que hace una de las partes contratantes a la otra para la realización de un determinado negocio jurídico, con la intención que se produzca consecuencia de derechos referida a un objeto de interés jurídico. En el ámbito contractual, entonces estamos hablando de la invitación para un negocio, para realizar un negocio. De manera que ese objeto tiene un interés jurídico. Esa es la oferta. ¿Es la oferta un acto preparatorio del contrato? La oferta no es un acto preparatorio del contrato, sino una de las declaraciones contractuales. Así, solo hay oferta cuando el contrato puede quedar cerrado con la sola aceptación de la otra parte, sin necesidad de una nueva manifestación del que hizo la primera proposición. De acuerdo a Alejandro Mora. Entonces, no podemos confundir la oferta con un acto preparatorio del contrato. Recuerden que el acto preparatorio del contrato, un contrato preparatorio, simplemente sienta las bases para un futuro contrato. Es decir, las partes que intervienen en un contrato preparatorio disponen su voluntad para luego hacer un contrato definitivo. La oferta no es. No es así. La oferta es una de las declaraciones contractuales, consecuentemente debe contener todos los elementos esenciales del contrato. Es decir, aquellos que están establecidos en el artículo 452 de nuestro Código Civil. ¿Cuáles son los requisitos de la oferta? Tiene 4 requisitos. El primero es que debe ser realizada por persona capaz. El segundo, debe recaer sobre un objeto de interés jurídico. El tercero, provenir de conducta lícita. Y el cuarto, estar hecha en forma C. La oferta que no cumple estos 4 requisitos, entonces no puede consolidarse como oferta. La oferta, igual que el consentimiento, puede ser de forma expresa y de forma tácita. Clase de oferta. Respecto al destinatario, una oferta puede ser exclusiva, como también puede ser general. ¿Cuándo es exclusiva? Cuando va dirigida a determinada persona, excluyendo de la propuesta a todos los demás. Es decir, el oferente, el que hace la oferta, dirige esa oferta a una persona exclusiva, sea natural o sea jurídica. Y es esta la única que tiene posibilidad de responder a esa oferta. Y luego hay una oferta general, que es dirigida al público. Estas, por ejemplo, son las licitaciones públicas, que son las convocatorias para presentar propuestas para un determinado, la realización de una determinada obra o contrato. Como también las subastas públicas, donde se establece una competencia de oferta. Entonces, esas son de carácter general, donde todo el público está en las posibilidades de responder a esa oferta. ¿Cuáles son los caracteres de la oferta? Tiene 3 caracteres. Su revocación, también puede haber oferta firme, y su caducidad. ¿Hasta cuándo una oferta puede ser revocada? Puede ser revocada hasta tanto la aceptación no sea de conocimiento del oferente. Un aspecto importante de cómo puede el oferente retirar su oferta. Solamente tiene posibilidades en tanto
la aceptación no sea de conocimiento del oferente. Es decir, hace la invitación o la oferta, la otra parte acepta, pero esa aceptación posiblemente todavía no ha llegado a conocimiento del oferente. Mientras no la conozca, entonces puede revocar. Lo que implica que una vez conocida, entonces ya no puede haber revocación de la oferta, sino que prácticamente ahí han cumplido los dos elementos del consentimiento que origina el contrato o el acto jurídico. ¿Cuál es la oferta firme? Cuando hablamos de una oferta firme, contiene una implícita renuncia del derecho de revocación. Va acompañada de un plazo dentro del cual el destinatario tiene la facultad de aceptarla. Se llama firme entonces porque no hay lugar a la revocación. Pero esa firmeza se mantiene de acuerdo al plazo que ha establecido el oferente, para que el invitado a contratar pueda responder. A eso se llama oferta firme entonces, donde se ha excluido el derecho de revocación en el tiempo establecido, en el plazo establecido. Caducidad. Quiere decir que la oferta puede quedar sin efecto o caduca cuando el destinatario no ha hecho uso de la invitación en el término previsto, o se vuelve incapaz, o fallece antes de que la aceptación llegue a conocimiento del oferente. En estos casos, caduca la oferta. 3 son los casos entonces. Cuando el destinatario no ha hecho uso de la invitación en el término previsto, dejó pasar el término, entonces significa que no ha querido contratar. O se vuelve incapaz o fallece antes de que la aceptación llegue a conocimiento del oferente. Eso significa que si la aceptación llega a conocimiento del oferente y después éste se vuelve interdicto o incapaz o fallece, eso implica que al haber surgido los dos elementos del consentimiento, entonces ha nacido el contrato, y eso implica que hay responsabilidades, derechos y obligaciones, que en caso de presentarse el hecho de muerte o que se vuelva incapaz, se sobreentiende que sus herederos deben responder por el que se ha vuelto incapaz o por el que ha fallecido. Muy bien, eso en cuanto a la oferta. Veamos el otro elemento del consentimiento, que es la aceptación. ¿Qué es la aceptación entonces? Es la conformidad que da el destinatario de la oferta en sentido de realizar el negocio jurídico propuesto por el oferente, es decir, acepta realizar el negocio jurídico ofertado. Esa es la aceptación. ¿Es suficiente la sola aceptación del destinatario de la oferta para perfeccionar el contrato? No es suficiente. El verdadero momento de la formación del contrato se produce cuando el oferente tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Esto va relacionado con lo que acabamos de explicar respecto a la caducidad, o respecto más bien a la revocatoria. Fíjense, ¿cuándo se da el verdadero momento de la formación? Cuando se tiene con certeza el conocimiento de la aceptación de la otra parte. En ese caso, recién surge el contrato con todas sus prerrogativas, es decir, ha creado derechos y obligaciones, como todo acto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos de la aceptación?
son los mismos requisitos que los de la oferta, pero aumenta uno que vamos a ver en este momento. Debe ser realizada por persona capaz, lo mismo que en la oferta. Debe recaer sobre un objeto de interés jurídico, igualmente es para la oferta. Provenir de conducta lícita, también se cumple para la oferta. Estar hecha en forma seria, igual en la oferta. Pero aquí hay un detalle importante: ser efectuada en forma pura y simple. Este elemento es el que hace que tenga cierta diferencia la aceptación con la oferta. ¿Y en qué va a consistir este último requisito de ser efectuada en forma pura y simple? Vale decir que no sea bajo condición o simplemente que no sea modificada. De ser modificada, entonces ya no tendría que valer como propuesta y se va a convertir en una contrapropuesta. Aceptación con modificación de la oferta implica una contraoferta o contrapropuesta donde el oferente originario adquiere la calidad de destinatario o aceptante. Consecuentemente, no vale como aceptación. Aquí le vamos a cambiar. Aquí es no vale como aceptación. Porque la aceptación debe ser efectuada en forma pura y simple. Esto es, sin ninguna condición ni modificación. Aquí interviene el elemento que analizábamos, que es diferente al de la oferta. Entonces, una contraoferta implica no aceptación de la oferta o se considera una nueva oferta, que está en el artículo 456 del Código Civil. ¿Es correcto hacer una contraoferta? Es correcto, pero ya no va a valer como aceptación, sino que automáticamente se va a considerar una nueva oferta donde el ofertante primario adquiere la calidad de aceptante y quien le correspondía el papel de aceptante adquiere la calidad de oferente. Por eso es que esa respuesta no vale como aceptación, sino que se debe considerar como una nueva oferta. Ejemplo de una aceptación con modificación de la oferta. Don Francisco le oferta a don Ramón vender su camioneta en 15,000 bolivianos al contado. Don Ramón acepta comprar la camioneta, pero no al contado, sino a plazo. Las voluntades de ambas personas no se han integrado y la aparente aceptación se ha convertido en una contrapropuesta. Entonces ahí no hay aceptación, sino que hay una contrapropuesta donde finalmente don Francisco ahora va a tener que dar su consentimiento si lo quiere. Pero en el primer caso, en la primera oferta, esa respuesta no vale como aceptación. La aceptación, igual que el consentimiento, igual que la oferta, puede ser de forma expresa o de forma tácita. Caracteres de la aceptación. Tiene 3 caracteres. La revocación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento puede ser revocada la oferta? Puede ser revocada hasta antes de llegar a conocimiento del oferente. La aceptación, perdón, estamos hablando de la aceptación. La aceptación puede ser revocada hasta antes de llegar a conocimiento del oferente. Mientras el oferente no tenga conocimiento de la aceptación, el aceptante puede revocarla. Caducidad. ¿Cuándo caduca la aceptación? Queda sin efecto o caduca si el aceptante fallece o pierde su capacidad antes que su aceptación hubiese más bien llegado a conocimiento del oferente. La misma situación que en la
oferta. De llegar a conocimiento y suceder estos supuestos que hay acá, de quedarse interdicto o incapacitado, o perder su capacidad, o por último morir, ya siendo de conocimiento el oferente, ahí ha servido el contrato y serán los herederos quienes podrán responder por esas consecuencias jurídicas que desde luego genera el contrato. El silencio. El silencio vale como aceptación. ¿Cuándo vale el silencio como aceptación? Es decir, el silencio es no manifestar nada. ¿Cómo debemos entender? No debe confundirse con una aceptación tácita. El que calla no afirma ni niega nada. Aquí no se aplica el que calla otorga. El que calla no afirma ni niega nada. Pero escuchen bien la salvedad. Salvo en determinadas circunstancias donde el silencio puede valer como una forma sui generis de aceptación. Cuando se calla siendo necesario y posible manifestar el disentimiento. En el artículo 460 del Código Civil. Acá nos está diciendo que hay circunstancias en que necesariamente se debe emitir una posición, sea afirmativa o negativa respecto de algo, porque la ley así lo establece, porque es necesario de acuerdo a las circunstancias. Así que, en ese caso, estando obligado por ley o por la circunstancia de dar una respuesta afirmativa o negativa y el sujeto calla, en este caso el silencio se va a considerar como una aceptación muy sui generis, muy especial, solo en esa circunstancia. ¿Qué dispone el Código Civil sobre el silencio como manifestación de la voluntad? El silencio constituye manifestación de la voluntad solo cuando los usos o las circunstancias lo autorizan como tal y no resulta necesaria una declaración expresa, salvo lo que disponga el contrato o la ley. Entonces, lo que yo les decía, si las circunstancias ameritan de que necesariamente tiene que haber una manifestación negativa o positiva del sujeto y se calla, en ese caso solamente se puede considerar que lo ha dado por aceptado o ha emitido una aceptación. Ejemplo de silencio como sui generis excepcional aceptación. En la rendición de cuentas que hace el mandatario a su mandante. Si éste no hace las observaciones de esa rendición en un lapso de tiempo determinado, esa conducta pasiva implica aceptación. Entonces vean ustedes el contexto. Hay una rendición de cuentas. Finalizada la rendición de cuentas, entonces el que ha rendido la cuenta necesita una respuesta. Si lo aprueba esa rendición o si no aprueba esa rendición. Pero finalmente el sujeto que está obligado a dar una respuesta se calla, entonces se va a entender que lo ha dado por bien hecho, es decir, ha aceptado esa rendición de cuenta en los términos que han sido expuestos. Momento de la formación de los contratos. Vamos a ver en dos categorías, entre presente y entre no presente, o lo que es lo mismo, entre ausente. Entre presente, ¿cuándo se da el momento de la formación de los contratos? Se produce en el momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Recuerden que la oferta y la aceptación deben vincularse y entonces nace el consentimiento que da
origen a la formación del contrato. Entre no presentes se produce cuando el oferente tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Este conocimiento debe ser en el mismo lugar de donde se expidió la oferta. Muy bien, entonces aquí nos da un panorama claro. Si una oferta se expide de Riberalta a Guayará, entonces el aceptante tiene que enviar su respuesta a conocimiento del oferente que está en Riberalta. En ese momento se produce entonces la formación del contrato, cuando el oferente llega a tener conocimiento. Ahora, lugar de la formación de los contratos. Entre presentes es el lugar donde las partes se encuentran al momento de su celebración. No hay mayores complicaciones porque eso es normal. Donde están, donde celebran el contrato, ahí pues será el lugar del contrato y en ese momento se produce también el nacimiento del contrato. Entre ausentes es el lugar donde ha sido propuesto, de donde se expidió la oferta, salvo pacto en contrario u otra disposición de la ley. Es decir, por autonomía de la voluntad también se puede acordar que pese a que se expide de un lugar, pero las partes acuerdan que se consolide en un lugar diferente. Entonces, eso va a depender de la voluntad de las partes. Pero normalmente es de donde se ha propuesto, de donde se expide la oferta. En ese lugar es donde se da la formación de los contratos. Importancia de determinar el momento y lugar de la formación del contrato. Tenemos dos categorías para establecer esa importancia en cuanto al tiempo y en cuanto al lugar. ¿Por qué es importante establecer o considerar el tiempo? Uno, para determinar si la oferta o la aceptación han caducado. Recuerden que el oferente siempre establece un determinado tiempo. Entonces hay que ver si todavía sigue vigente o ha caducado. O además, que en ese tiempo también, en relación al tiempo, ha podido producirse la muerte sea del oferente o sea del aceptante. Recuerden que para la muerte no necesita muchos años. Se necesita simplemente un poco de tiempo y estar vivo. Segundo, para considerar el cambio de legislación. El tiempo también puede dar origen al cambio de legislación. Llámese una abrogación o una derogación. Entonces, por estos aspectos es importante considerar el tiempo. En cuanto al lugar, se considera el lugar para determinar la jurisdicción y la competencia de los tribunales. Y también para fijar la ley que debe aplicarse en caso de conflicto. Entonces, en lugar, ¿qué tribunales serán competentes para conocer conflictos que surgen o que surjan en el ámbito contractual por las partes? ¿Y qué jurisdicción? ¿Dónde nos vamos a someter? Entonces, por esa circunstancia es importante establecer el lugar. Contrato entre personas de un mismo estado y jurisdicción distinta. La oferta sale de Cobija hacia Riberalta. El destinatario aceptante desde Riberalta envía su aceptación a Cobija para conocimiento del oferente. El contrato se perfeccionará en Cobija y en caso de conflicto serán competentes también los tribunales de Cobija. Nótese bien en este esquema
de donde surge la oferta, precisamente ahí es el lugar de la jurisdicción o la jurisdicción competente y los tribunales competentes para conocer los conflictos que puedan suscitarse. Vamos a ver este caso 2. La oferta sale de Riberalta hacia Cobija. El destinatario aceptante desde Cobija envía su aceptación a Riberalta para conocimiento del oferente. El contrato se perfeccionará en Riberalta y en caso de conflicto serán competentes también los tribunales de Riberalta. Muy bien, hemos llegado hasta este momento, así que vamos a concluir este primer enlace para inmediatamente volver a conectarnos y continuar con nuestra exposición o con nuestro tema.